Hola, en este video vamos a hablar sobre el hacinamiento. La palabra hacinamiento se refiere a la acumulación de personas o animales en un solo lugar, en el cual no cuentan con las dimensiones físicas para albergarlos. En otras palabras, el número de personas que allí se encuentran supera la capacidad total del espacio y no cuentan con la seguridad e higiene que corresponde. Las personas que viven en un hacinamiento se van a ver afectadas no solo por no tener un espacio vital, sino también por la incomodidad de tener que compartir un espacio muy pequeño en donde es prácticamente imposible hacer algún movimiento, afectando claramente la salud de las personas e incluso en aquellas situaciones más extremas que puede existir un riesgo de vida. Efectos psicológicos de la densidad y hacinamiento. Densidad. Se refiere al número promedio de habitantes de un país, región, área urbana o rural, en relación a una unidad de superficie dada del territorio. Hacinamiento. Hace referencia a un excedente en el número promedio de habitantes de un país, acumulación de individuos o de animales en un mismo lugar. Podemos observar en la imagen a los reos de una cárcel en nuestro país, que no tienen espacio vital, ni higiene, ni salud. El estrés varía en función de la importancia que la persona atribuye al objetivo planteado. A más importancia otorgada, más estresante resulta la situación de hacinamiento. Por lo tanto, el primer conjunto de efectos tiene que ver con el hecho de que una situación de hacinamiento suele ser generadora de estrés. Efectos del hacinamiento sobre la salud y el comportamiento. El hacinamiento y sus consecuencias sobre el comportamiento y la salud del hombre encuentran su fundamento en un sistema básico de comportamiento propio de todos los seres vivos, entre ellos la territorialidad, comportamiento mediante el cual un ser vivo declara sus pretensiones a una extensión de espacio, que define contra los miembros de su propia especie. La territorialidad proporciona el marco dentro del cual se hacen las cosas. Se delimitan lugares para aprender, lugares para jugar, lugares para ocultarse, etc. Uno de los más importantes funciones de la territorialidad es la de la protección de aquella parte del medio de la que vive una especie contra la excesiva explotación. Cuando esta tensión psicológica y emocional se acumula, y se va perdiendo la calma, en la química del organismo se van produciendo sutiles pero fuertes cambios. Comportamiento. Algunos psicólogos ambientales han señalado que las consecuencias negativas del hacinamiento se derivan de las limitaciones que la alta densidad social impone a la libertad de conducta de las personas, pues restringe la libertad de elección. Salud. A causa del hacinamiento, será prácticamente imposible que en un lugar se observe una higiene y una seguridad satisfactoria, afectando claramente la salud de las personas. Sobreestimulación sensorial. Debido a los ruidos excesivos de teléfonos, impresoras mal ubicadas, música ambiental con volúmenes altos y las mismas personas que ocupan el recinto. Descenso en las capacidades cognitivas. Entre ellas tenemos la concentración, memoria, aprendizaje, entre otras. Dolencias musculoesqueléticas. Aumento en la frecuencia de accidentes. Mayor riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias provocada por la poca calidad del aire y problemas de temperatura. Cefaleas, depresión, ansiedad y estrés laboral. Hacinamiento en prisiones. El hacinamiento carcelario es un fenómeno social que ocurre cuando la demanda de espacio en las cárceles de una jurisdicción excede la capacidad de los prisioneros. Aunque la población carcelaria esté siendo liberada, la mayoría de los reclusos no ha recibido tácticas de rehabilitación adecuadas para evitar que cometan otro delito. Esto a menudo lleva a los delincuentes recurrentes de vuelta al sistema penitenciario,
Algunos crímenes simplemente no tienen la opción de libertad condicional. Riesgos. El aumento del hacinamiento ha dado lugar a muchos problemas, tales como una mala atención médica, aumento de la actividad de pandillas dentro de las cárceles, aumento de los problemas individuales de salud mental, violencia, racismo, propagación de enfermedades y estrés del personal. El hacinamiento en las cárceles podría crear una serie de consecuencias que se han generalizado en el mundo de hoy. Debido a la falta de recursos, los reclusos pueden verse obligados a pasar grandes cantidades de tiempo sin hacer nada en lugar de involucrarse en actividades. Con una pequeña cantidad de espacio y recursos dentro de las cárceles, los prisioneros progresan lentamente. Hacinamiento en entornos escolares. Un problema que se ha venido generando continuamente es sobre el cupo en las diferentes instituciones del Estado, lo cual trae como consecuencia la dificultad en el proceso de aprendizaje y genera problemas de atención e indisciplina, ya que no es posible que todos los estudiantes presten atención o no se distraigan con facilidad. Implicaciones del hacinamiento escolar. El maestro. Debido al hacinamiento escolar, el maestro va a tener grandes cargos de trabajo, va a generar problemas de salud, entre ellos el estrés, problemas de voz, etc. La enseñanza se va a convertir en algo rutinario hasta perder la verdadera importancia de enseñar. El estudiante va a presentar problemas de indisciplina, se va a dificultar el aprendizaje debido a que no va a tener la misma atención, va a perder la motivación a aprender y esto se va a ver reflejado en sus calificaciones. La sociedad. Este problema se va a reflejar en personas mal preparadas intelectualmente y laboralmente en un futuro, debido a los problemas anteriormente mencionados. Delincuencia urbana y hacinamiento. En América Latina, las manifestaciones de violencia suelen concentrarse en los sectores de las ciudades más pobladas, donde se encuentran familias en extrema pobreza, viviendo en un hacinamiento donde la segregación espacial y social y la débil presencia del Estado permiten la generación de ambientes de desorganización social que se traducen en más violencia y criminalidad. La desorganización social sería un estado característico de las relaciones entre vecinos, producto de la falta de cohesión social y de la incapacidad de una estructura comunitaria de sostener los valores comunes de sus residentes y de mantener efectivos mecanismos de control. De tal modo que la organización y la desorganización están relacionadas con el sistema de redes que facilitan o inhiben el control social. Soluciones. Hacinamiento urbano. A continuación mencionamos algunas medidas preventivas básicas que puedes aplicar. No sobrepasar el número de personas por espacio, es decir, que no haya más de una persona cada 9,5 metros cuadrados. Trabajar con niveles de iluminación adecuadas a las exigencias de su área. Procura aislar las zonas de ruido en aquellos lugares de trabajo donde se ejecutan actividades que requieren atención constante y alta exigencia intelectual. Proveer de una buena climatización que permita cumplir con el estándar de condiciones térmicas para ambientes de oficina. Realizar el mantenimiento periódico del sistema de ventilación y climatización. Realizar la limpieza de ambientes cuando los ocupantes estén ausentes. Respetar el espacio vital de las personas. Construir nuestros hogares en lugares libres. Hacinamiento penitenciario. Seguridad. Las cárceles sobrepobladas son más difíciles de administrar y con frecuencia se encuentran plagadas por más conflictos y violencia. Desafortunadamente, esto se suma al estrés y hostilidad que sienten los internos. Reducir la inactividad de los internos. Incrementando las oportunidades de ejercicio, deportes y actividades culturales y religiosas,
Los internos activos tienen menos probabilidad de sentir estrés y hostilidad. Clasificar a los reclusos según su nivel de riesgo. Los grupos de menor riesgo requieren de menos seguridad. Salud. A medida que las instalaciones sanitarias de higiene y de cocina se tornan inadecuadas para servir a una creciente población carcelaria, la salud del personal e internos se pone en riesgo, haciendo que sea más difícil controlar las enfermedades contagiosas. Mejorar la sanidad. Organizar y capacitar a los internos sobre cuidados preventivos de la salud, incluyendo sanidad básica, preparación de alimentos e higiene personal. Cultivar alimentos. Obtener la participación de internos de bajo riesgo para cultivar huertas, criar animales y así proveer alimentos adicionales. Esto mejorará la nutrición y también brindará a los internos una actividad valiosa. Condiciones. A medida que aumenta la necesidad de espacio para vivir, el espacio disponible para actividades educativas, recreativas, culturales y religiosas es con frecuencia reducido o eliminado por completo. Utilizar voluntarios. Aumenta la participación de voluntarios, grupos de la comunidad y ONGs a fin de brindar programas valiosos a los reclusos. Capacite al personal. Los miembros del personal con aptitudes relacionadas básicas, incluyendo comunicación efectiva, desarrollo de relaciones respetuosas y humanas, manejo de enojo y mediación de conflictos, esto mejorará el ánimo del personal y los reclusos. Reclusos que no han sido condenados. A veces la sobrepoblación carcelaria es causada por un lento sistema judicial y como resultado el número de reclusos en prisión preventiva o que aún no han sido condenados aumenta de modo sustancial. Revisar los casos. Reducir el número de reclusos sin condena, estableciendo un proceso para que abogados, fiscales y jueces revisen la situación legal de los distintos detenidos y hagan recomendaciones apropiadas al tribunal. Acelerar la liberación. Organice a abogados o paralegales voluntarios para que estos ayuden a los reclusos a prepararse para las audiencias de fianza, de este modo reduciendo el periodo de tiempo que deben esperar para que sus casos sean vistos. Reclusos condenados. Muchas personas que han sido condenadas a prisión no representan un peligro o amenazas reales para la comunidad. El tribunal ha dispuesto que sean encarcelados porque hay pocas otras alternativas significativas de castigo. Aumentan las alternativas. Convocar una reunión con jueces, políticos, líderes de la comunidad, abogados y otros grupos relevantes para así poder debatir el empleo de castigos alternativos basados en la comunidad en lugar del encarcelamiento para los delincuentes que no son peligrosos. Hacer uso de permisos. A menos que existan obstáculos legales, permite a los reclusos dignos de confianza salir durante el día o los fines de semana para trabajar, visitar a su familia o realizar actividades de servicio comunitario. Muchas gracias por ver nuestro video sobre el hacinamiento.